Alumnos EAR Chile. En esta clase estudiaremos reacciones de transferencia de protones, o lo que se llama ácidos y bases. Los ácidos y las bases son sustancias que se disocian produciendo iones. Se llama disociación electrolítica. Si hay iones, recuerden que son partículas con carga eléctrica, entonces pueden conducir la corriente eléctrica. Sustancias ácidas, todos sabemos, por ejemplo, el jugo de limón es ácido. Lo básico es como lo contrario de lo ácido, pero no por ello menos corrosivo. Por ejemplo, la soda cáustica, que se emplea para limpiar las cañerías, es muy peligrosa. Busquen 10 ejemplos de sustancias ácidas y sustancias básicas. Detenga el video. Para explicar el por qué una sustancia es ácida y otra básica, o bien para describir el fenómeno, se han desarrollado teorías. Tenemos la teoría de Arrhenius, que es para medio acuoso. Arrhenius dijo que una sustancia ácida es aquella capaz de liberar un protón. Es decir, podemos escribir este ácido genérico, HA, se descompone en H+ y en un anión A-. Y dijo que una sustancia básica es aquella que libera un ion hidroxilo, OH-. Por ejemplo, este hidróxido genérico, BOH, y se descompone en B+ y OH-. Observen que estas sustancias ácidas y básicas generan siempre iones, partículas cargadas. La neutralización, cuando hablamos de neutralización, nos referimos a la mezcla de un ácido más una base. Lo que se pretende conseguir, evidentemente, es anular algo que es ácido añadiéndole una base, e inversamente anular algo que es básico añadiéndole un ácido. A eso se le llama neutralización. Y genéricamente podemos tener aquí un ácido, HA, más una base, BOH. En este caso, en las reacciones de neutralización, obtendremos siempre una sal y agua. Se juntan el anión con el catión y se junta el protón con el ion hidroxilo, formando H2O. Esa es una típica reacción de neutralización. Pero bueno, la teoría de Arrhenius adolecía. Siempre en ciencia una teoría reemplaza a la otra en la medida que la nueva teoría explica mejor la realidad. Lo que sucede es que la teoría de Arrhenius explicaba solo en medio acuoso. Lori-Bronsted o Bronsted-Lori, esta teoría expande este conocimiento no solo a soluciones en medio acuoso, sino que en cualquier medio. Y otra cosa que fallaba la teoría de Arrhenius es que se descubrieron sustancias básicas y no necesariamente liberaban ion hidroxilo. Por lo tanto, en esta teoría se definió ácido como una sustancia que cede protón a otra.
muy parecido a lo que dijo Arrhenius. La gran diferencia está en la definición de lo que es base. Se llamó base a una sustancia capaz de aceptar el protón que cede otra sustancia. Esta teoría también resultó ser limitada y surgió la teoría de Lewis, que es más amplia que estas dos, pero esa teoría la veremos más adelante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una reacción química. Tenemos HNO3 acuoso más agua líquida más H3O más es la molécula real, la que nosotros llamamos protón, H+. Es decir, cuando notamos H+, es un resumen de H3O+, son equivalentes. En este ejemplo, ¿quién es el ácido? Bueno, observamos que lo que sucedió es que este hidrógeno se dio al agua y se transformó en esta. Y el NO3 quedó solo, sin su hidrógeno. Por lo tanto, este es el ácido. Es el ácido según Arrhenius y según Lloyd-Bronsted. Y esta sustancia, el agua, es quien captó el hidrógeno. Según Lloyd-Bronsted, sería la base. Pero según Arrhenius no se sabría. Ahora imaginemos por un momento esta reacción pueda ocurrir inversamente, de aquí hacia allá. Por eso pongo esa flechita hacia allá. Imaginemos entonces que ahora estos son los reactantes y ahora estos son los productos. En ese caso, lo que ocurre es lo siguiente: el NO3 con una carga negativa rompe uno de estos hidrógenos y se pega ahí, transformándose en HNO3. Y el HO3 cede un protón al NO3 y se convierte en H2O. Por lo tanto, pensando esto de manera al revés, esta sustancia capta un protón, según Lloyd-Bronsted sería base. Y ahora, este sería ácido. Por esa razón, a esto lo llamamos base conjugada y ácido conjugado. Un ácido va aparejado con una base conjugada y una base va aparejado con un ácido conjugado. A esto tan sencillo es lo que llamamos par conjugado. Aquí tengo planteado unos ejercicios. Dice, pueden anotarlo en su cuaderno. Dice, ¿cuál de estas dos sustancias es más ácida? ¿H3O más o H2SeO3? Habría que añadir por qué. La pregunta B dice, ¿cuál de estas dos sustancias es más básica? SO4 carga -2 arriba o HSO3 carga negativa. Y habría que añadir por qué. En la pregunta C dice completar la reacción. Fíjense que aparecen solo los reactivos. Habría que
identificar los productos pensando que son reacciones ácido-base. Habría que completar estas reacciones y además determinar esto, quién es ácido, quién es base y los ácidos conjugados y base conjugada. Base conjugada. Estos ejercicios desarróllenlo en sus cuadernos. Otra pregunta que podríamos hacer aquí: ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas teorías? Otra pregunta que ya la respondí: ¿hay más teorías? Bueno, recuerden que estudiar con este material audiovisual significa que ustedes van pausando el video y van tomando apuntes y van haciendo inmediatamente los desafíos de cada clase. No sirve mirarlos sin hacer este esfuerzo. Bueno, vamos a hablar ahora de la autoionización del agua. Esto podemos entenderlo de la siguiente manera. Cuando nosotros bebemos un vaso de agua, evidentemente aquí hay agua molecular, H2O. La mayoría es esto, H2O. Sin embargo, un porcentaje del agua se ioniza por sí sola. Es decir, algunas de estas moléculas se transforman en iones hidróneo, que aquí está resumido como H+, y otras en iones hidroxilo. Es decir, aquí también hay sustancias iónicas en este vaso de agua. Eso significa que el agua por sí sola puede conducir la corriente eléctrica, con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque hay presentes sustancias iónicas. A ese fenómeno se le llama la autoionización del agua. Nosotros podemos calcular su constante de equilibrio. En estos casos, cuando vemos doble flecha, significa que son reacciones reversibles y que están en equilibrio. Es decir, pueden ocurrir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En esos casos nosotros podemos escribir lo que se llama la constante de equilibrio, K, en que arriba va la concentración de los productos y abajo va la concentración de los reactantes o reactivos. Recuerden, reactivos, lo que está a la izquierda de las flechas; productos, lo que está a la derecha. Entonces, siguiendo eso, podemos escribir la constante de equilibrio del agua así: concentración de protones por concentración de iones hidroxilo partido por la concentración de agua. Con estos corchetes me refiero a concentración en las unidades mol partido en litro. Esto es mol partido en litro. Concentración molar. Ahora, como este valor permanece constante, esto se ha determinado así experimentalmente, y lo que varían en realidad son los electrolitos, estos. Lo que hacen los científicos, esto que está dividiendo, pasa multiplicando, y resulta acá, por concentración de H2O,
igual a concentración de H más por concentración de OH menos. Como K es constante, de hecho se llama así, constante de equilibrio, por otra constante, a estas dos cosas juntas llamaron constante de ionización del agua o de autoionización. Y acá bajamos esto. Y este es un valor conocido. La constante de ionización del agua es un valor conocido, es 1 por 10 a la menos 14. Esto hay que saberlo de memoria. Por lo tanto, en una situación de equilibrio hay 1 por 10 elevado a menos 7 de protones y 1 por 10 a la menos 7 de iones hidroxilo. Vamos a borrar aquí. Ahora, diremos que una solución puede ser neutra si la concentración de protones es igual a la concentración de iones hidroxilo. Diremos que una solución es ácida si la concentración de protones o de iones hidróneo es mayor que la concentración de iones hidroxilo. Y diremos que una solución es básica si la concentración de protones es menor que la concentración de iones hidroxilo. Los ácidos y las bases pueden ser fuertes o débiles. Una base o un ácido fuerte significa que se va a disociar completamente. Por ejemplo, si tenemos este ácido, HA, hipotético, general, no existe, solo hipotético. Este es un ácido, por lo tanto, según lo que estudiamos, se va a disociar en un protón y en un anión. Pero si es fuerte, si lo tenemos en un vaso, en el vaso solamente va a haber los iones y nada de la molécula. No como el caso del agua, en que habían de las tres sustancias. Eso sí, eso es porque se disocia completamente debido a que es fuerte. Por esa razón, en la reacción química solo anotamos una flecha y no dos. Y en ese caso no existe constante de equilibrio, porque no hay equilibrio. Todo esto se disoció por completo. Solamente podremos tener constantes de equilibrio en ácidos y bases, pero débiles. Es decir, parcialmente disociadas. Aquí tengo unos ejemplos de ácido fuerte. El ácido clorhídrico, ese que tenemos en el estómago, es un ácido fuerte. El ácido sulfúrico también, que sale en la minería del cobre, es un ácido fuerte. El hidróxido de sodio. Estos hidróxidos de los metales alcalinos y alcalino térreos, es decir, los metales que están en el primer y segundo grupo de la tabla periódica, en general son fuertes,
bases fuertes, hidróxidos fuertes. Tengo un ejemplo de débil, por ejemplo, el amoníaco, NH3. Algunos ven este hidrógeno en el tema del amoníaco y creen que es un ácido. No, es una base débil más agua, es una reacción de equilibrio. Esto se transforma en este ion. Ahí observamos que es base porque saca un protón al agua y actúa recibiendo protón, por lo tanto es una base según la teoría de Lori-Bronsted. El agua se dice que es anfótera porque puede producir tanto ácido como base. En este caso, como se dio un protón, está actuando como ácido, tanto según la teoría de Arrhenius como la de Bronsted-Lowry. Investiguen 10 ejemplos de ácidos y bases fuertes y 10 ejemplos de ácidos y bases débiles y detenga el video. Ahora podemos definir una constante de ionización debido a que vamos a hablar de ácido débil y base débil. En ese caso, como les comentaba, sí podemos encontrar una constante de equilibrio. Y aquí tenemos una reacción genérica de ácido y podríamos escribir así su constante de equilibrio. Intente hacerlo usted en su cuaderno antes que lo haga yo. Detenga el video. Bueno, ponemos la concentración de productos arriba. Da lo mismo concentración de protón por concentración de anión o concentración de anión por concentración de protón. Esto es conmutativo. Y abajo ponemos reactivo. Como estamos hablando de un ácido débil, a la constante de equilibrio pondremos K sub A. Constante de acidez. Ahora, haga lo mismo con esta base débil. Detenga el video. Bueno, esto es muy sencillo. K sub B, concentración de BH más por concentración de OH menos partido por concentración de B. No he puesto la concentración de agua aquí porque es constante, así que solo me influye esa. Ahora, aquí tenemos una relación entre la constante de acidez y la constante de basicidad. K sub A por K sub B igual KW. Pero aquí yo quiero aclarar algo que puede ser confusión. Cuando hablamos y queremos emplear esta relación, recuerden que K sub W era 1 por 10 a la menos 14. O sea, este es un número conocido.
Aquí nos referimos a la misma reacción química. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de esta, caso A se refiere a la descomposición del ácido, pero si nosotros la miramos al revés, de aquí hacia allá, el anión está captando este hidrógeno, por lo tanto, de aquí hacia allá se comporta como una base. Por lo tanto, aquí podemos calcular una constante de basicidad mirado desde aquí hacia allá. Es decir, estos dos tienen que estar referidos a la misma reacción química. Veremos si alcanzo a hacer un ejemplo de eso. Vamos a correr esto aquí. Vamos a borrar acá mejor. Ya, me dicen caso A del ácido hipocloroso es 3,2 por 10 elevado a menos 8. Y nos dicen calcular Kb para su base conjugada. Para su base conjugada. Observen que está hablando del mismo ácido hipocloroso, solo que de su base conjugada, es decir, de lo que está a la derecha. La reacción, escribe la reacción. La reacción es esta: HClO más agua, ahí, H3O más ClO menos. Caso A sería concentración H3O más, concentración ClO menos, concentración HClO. Esta la dieron, es 3,2 por 10 elevado a menos 8. Caso B perdón, aquí es lo mismo, pero es lo mismo, pero pensado al revés. Entonces tenemos ClO menos más H2O HClO más OH menos. Entonces caso B sería concentración HClO OH menos, concentración de ClO. Y pensamos en nuestra relación, caso B, KW partido por caso A. Eso sería 1 por 10 a la menos 14 partido por caso A, 3,2 por 10 elevado a menos 8. Y eso es 3,13 por 10 elevado a menos 7. 3,13 por 10 elevado a menos 7. He dejado material complementario y guías de ejercicio. Practiquen y memoricen todos estos conceptos.